Aprobada en segunda discusión ley para proteger derechos y bienes de Venezuela en el extranjero. Hablamos sobre el Parlamento venezolano. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro ha hecho referencia a algunos aspectos referentes a la Organización de Estados Americanos. Almagro respondió y otros diputados han dado sus impresiones sobre estos dimes y diretes de la Organización de Estados Americanos y Nicolás Maduro. Esto y más en Francas Noches. En el aire, Francas Noches para toda Venezuela, de 7 a 8 de la noche. Esta cita franca dispuesta para ustedes a través de las redes sociales, @JalimNaim en Twitter e Instagram, @NoticiasCanalí y por supuesto la etiqueta de nuestro programa a su disposición para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Etiqueta Francas Noches. Quiero leerlo, quiero saber qué opina la gente en su casa. Quiero saber si estamos atravesando estas cámaras, sentándonos junto a la gente en su casa, contándoles la noticia como le gusta escucharla para que la entienda, para que la deguste y para que disfrute de un programa informativo diferente. Háganlo saber, háganlo llegar a través de las redes sociales. Esta cita franca de 7 a 8 de la noche el día de hoy viene cargada de información y dos entrevistas interesantísimas, una desde Colombia y una acá en la Silla Franca. El día de hoy el Parlamento venezolano ha hablado sobre el tema de los bienes de Venezuela en el extranjero, un tema que ha preocupado muchísimo al gobierno venezolano, que en reiteradas oportunidades se ha propuesto iniciar este debate en la Asamblea Nacional. En esta oportunidad y en segunda discusión ya fue aprobada una ley, pero atención con esto, ¿de qué bienes estamos hablando? ¿De qué derechos estamos hablando? ¿Cómo aplica algo aprobado en el Parlamento venezolano fuera de las fronteras venezolanas? ¿Los bienes son venezolanos? Posiblemente, eso ya tendrá que dirimirlo tanto la Asamblea Nacional como los organismos internacionales, como los debates competentes para este tema. Pero ¿cómo aplica una ley aprobada en el país fuera del país? Lo cierto de todo esto es que Diosdado Cabello y algunos parlamentarios se han referido al tema porque más temprano en el Parlamento, como ya lo dijimos en segunda discusión, fue aprobada esta ley. Se llama Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus entidades en el extranjero. Veamos el siguiente reporte. La ley fue presentada por el presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea, Diosdado Cabello. El texto, conformado por 13 artículos, busca recuperar y proteger los activos de Venezuela en el extranjero. Presentamos al país esta ley que tiene como objeto fundamental la recuperación de nuestros bienes. Declaramos de manera clara e inequívoca como nula, absolutamente nula, cualquier intento o acción de organismo internacional que sea contra bienes del Estado que le pertenecen al pueblo de Venezuela. No le pertenecen a los Estados Unidos, ni le pertenece a ningún grupo político de la oposición venezolana. Y proponemos allí que haya sanciones ejemplarizantes para aquellos que han usurpado cargos que el que nos imaginemos, desde aquellos que se creyeron presidente a cualquier otro, pero además para aquel grupo de personas como bufetes, abogados que no tienen nada que ver con cargos, profesionales, lobistas que hayan intervenido en el robo contra nuestra nación. En el documento legislativo también queda declarado nulo todo intento de usurpación de cargos fuera del país. Yo creo que, presidente, que es una oportunidad para que esto comience su aplicación, ambas conjuntamente de manera inmediata, y comenzaremos, así como hemos visto los resultados de la ley de extinción de dominio ya en la práctica, comenzar a ver los resultados de la aplicación de esta ley sobre aquellos que han permitido y han sido cómplices o se han robado los intereses de nuestra patria en cualquier lugar del mundo. La ley alcanzará a todas aquellas personas involucradas directa o indirectamente en los robos de los activos de Venezuela en el extranjero. Este es el complemento de la ley de extinción de dominio aprobada recientemente en el Parlamento. Importante información que se genera desde el Parlamento venezolano, y estos bienes a qué manos de quién pasan. Serán usados para actividades sociales, ciertamente, y quién hará la Contraloría desde la Asamblea Nacional, por ejemplo,
¿Cómo me vigilo a mí mismo? Porque hay allí una mezcla interesante entre miembros del Parlamento, miembros del gobierno, parte de lo que son los poderes están bastante mezclados entre sí. Es importante saber los detalles de lo que está ocurriendo dentro de la Asamblea luego de la aprobación de esta ley en segunda discusión. Lo mismo pasa con la ley de extinción de dominio. Ya se está aplicando la ley de extinción de dominio, importante. Pasó por manos del Tribunal Supremo de Justicia para adquirir carácter de ley orgánica, o es que si pasó el procedimiento no fue público. La aplicación de una ley no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque la ley de extinción de dominio establece tribunales especiales. ¿Lo sabía usted? La ley de extinción de dominio, al establecer tribunales especiales, establece, por lo tanto, jueces especiales. La instalación de un tribunal no es así de sencilla y rápida. Algunos diputados en el programa han dicho que están estableciendo los derechos sobre los tribunales civiles para atender esta ley de extinción de dominio mientras se crean los tribunales propuestos dentro de la misma ley. Y la gran pregunta es, ¿en qué tribunales civiles? ¿Dónde apareció? ¿Dónde se hizo público? ¿Dónde está la lista de los bienes a ser incautados? ¿Quién determina? Importante que esto aparezca en la ley leída por mí, por cierto. ¿Quién determina qué bienes son legales o ilegales? Lo mismo ocurre con la ley aprobada el día de hoy. Hay que indagar, hay que leer y profundizar muchísimo. Interesante. Interesante ley para estudiar, para indagar y para escudriñar este tema. Seguimos avanzando en el contenido político, en esta oportunidad sobre Nicolás Maduro, quien afirmó que Venezuela no volverá a formar parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, y acusó a la organización de avalar golpes de Estado en Latinoamérica. El mandatario agregó que la Organización de Estados Americanos debería desaparecer y dejar de propiciar el intervencionismo. Manifestó que Venezuela sigue apostando a otras organizaciones de carácter regional como la UNASUR, ALBA TCP y la CELAC. Al respecto, Luis Almagro, secretario general de esta instancia, afirmó que la solicitud de la salida de la delegación del país desde el 2017 no se terminó de concretar al justificar que Venezuela no está al día con sus obligaciones ante el Foro Político Regional. Organización de Estados Americanos, Sistema Interamericano. El Sistema Interamericano está compuesto por organizaciones y organismos subsidiarios del Organismo Regional de Integración por excelencia, llamado Organización de Estados Americanos, de carácter político, por cierto, del cual Venezuela dejó de formar parte en su momento. Previo a eso, el Sistema Interamericano, sin expulsión, Venezuela decide no pertenecer al Sistema Interamericano, en donde además está todo el tema de los derechos humanos involucrados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego se habla de la reformulación de la Carta Interamericana o la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Atención con esto, porque incluso algunos diputados e incluso desde Colombia el presidente Petro ha propuesto la modificación de esta Carta Interamericana. ¿Para qué? Si un país es democrático no hay nada que temer. Si un país es democrático no hay cartas que aplicar. Entonces, al presidente Gustavo Petro evalúe más bien sus declaraciones e intente que la Carta Interamericana sea una herramienta para presionar para que, atención con esto, el principio democrático establecido en la Organización de Naciones Unidas, en los organismos subsidiarios, en la Organización de Estados Americanos, en la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos, firmada y ratificada por todos los países miembros, existe un principio democrático. Esto es una medida de presión para que el principio democrático no sea violado. Lo mismo ocurre en la Organización de Naciones Unidas, ocurre en el Mercosur, por ejemplo, está el Tratado de Ushuaia, la cláusula democrática que es parte del principio democrático. Entonces, ¿para qué atender este tipo de cosas cuando hay tantas cosas que atender a nivel social y político en el continente? ¿Para qué enfrascarse el señor Gustavo Petro como propuesta en la modificación de la Carta Democrática cuando lo que hay que modificar es los sistemas justamente latinoamericanos para no involucrar a Norteamérica, para que a nivel social los países de nuestra Latinoamérica surjan y puedan ser competentes con los de primer mundo? Ya veremos qué ocurre. Sobre esto, el diputado y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Gilberto Jiménez Prieto, quien además estuvo ayer acá en Francas Noches, lamentó el desempeño de Luis Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos con respecto a la actuación que ha tenido en el país.
El también internacionalista destacó que cuando la Organización de Estados Americanos avala los golpes de Estado en la región, pierde su esencia democrática y la credibilidad para impulsar el diálogo y la integración de América. Jiménez resaltó la propuesta de Colombia acerca de reformar la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos y no extinguir este documento como algunos han considerado. Interesante, lo acabamos de decir, no extinguir la Carta y modificarla, pero ¿modificarla para qué? ¿Qué es lo que plantea Gustavo Petro? Es importante también que se den detalles de lo que está planteando Gustavo Petro para esa modificación. Si eres un país democrático, nada que temer. Hay con una carta democrática, con una cláusula democrática o con el principio democrático, que es un principio del derecho internacional dentro de los organismos internacionales. Si usted no es un país democrático y firma el acta constitutiva de un organismo internacional que tiene el principio democrático como principal valor para pertenecer, usted ya tiene que dejar de ser parte de este organismo, además por decisión de los miembros del organismo. Eso es lo que establecen todas las actas constitutivas de los organismos internacionales y regionales de integración. Vamos a apelar a la buena voluntad de nuestra audiencia. El señor José Sauce se encuentra en terapia intensiva y necesita seguir recluido en el centro médico. Sus familiares están solicitando donaciones para cubrir los gastos de atención. Aquí les dejamos los datos. Atención con esto, los datos bancarios. Quienes deseen ayudar con su aporte para pago móvil, y me voy a limitar a leer solo los datos venezolanos porque también lo pueden hacer a través del extranjero, tienen la siguiente cédula de identidad y el siguiente número telefónico: 0424-161-0122, 684-9377 es la cédula de identidad. Otro tipo de colaboración pueden escribir al 0424-175-8845 o 0414-252-1294. Seguimos con esta jornada de servicios públicos, porque la buena voluntad del venezolano tiene que verse reflejada para enaltecer el gentilicio, para hacer crecer el país, y seguramente ustedes tienen deseos de ayudar a crecer a la sociedad y a curarse a la niña Sofía Guerra, de 9 años de edad, quien sufre subluxación astrágalo, que además necesita de su ayuda para una cirugía. Si usted desea hacerlo, se puede comunicar con su madre a través de los siguientes números de teléfono: 04-24-900-5711, o puede hacer su donación directamente al ortopédico infantil con los siguientes datos que aparecen en pantalla. Atención con los datos en pantalla. Señores, luego de apelar a la buena voluntad del venezolano, nos toca hacer una pausa. Ya volvemos con más. El día de ayer hablamos mucho sobre el Ejército de Liberación Nacional y tenemos días conversando sobre este tópico. El Ejército de Liberación Nacional, quien está a las puertas de una negociación con el gobierno colombiano. Los acercamientos se han dado justamente en Caracas, en la Casa Amarilla, con la anuencia de Delcy Rodríguez. Nicolás Maduro ha mandado algunas misivas de agradecimiento por confiar en la buena voluntad de Venezuela para saldar la situación de Colombia respecto a este grupo armado, Ejército de Liberación Nacional, que por cierto preocupa mucho a Venezuela porque la presencia del ELN en territorio venezolano ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por algunos analistas y por supuesto algunas personas que viven en el estado Bolívar, en el estado Táchira, en el estado Barinas, en el estado Amazonas, y pues esto genera gran controversia constantemente porque consideran que están teniendo control de ciertos espacios que no deberían ser espacio del Ejército de Liberación Nacional. Ya tocará a los organismos competentes hacer las investigaciones necesarias luego de que algunos analistas, especialistas y ciudadanos venezolanos, que es suficiente para que se abran las investigaciones, hayan hecho dichas denuncias. Con muchísima zozobra y miedo porque dicen que tienen tanto control que son capaces de lo que sea. Pero hablando del Ejército de Liberación Nacional, nos gusta irnos al lugar donde están ocurriendo los hechos. Gustavo Petro hizo unas declaraciones respecto al Ejército de Liberación Nacional. El ELN responde a Gustavo Petro y se genera controversia. Se pone quizá en peligro una mesa de negociación que ya estaba en tela de juicio por quienes se encargan de evaluar la situación política y a nivel de guerrilla de Colombia. Para hablar sobre este tema, César Restrepo, analista de seguridad internacional desde Colombia. César, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Espero que todos hayan tenido un buen día.
Agradecidos contigo, César. Este espacio es tuyo también, lo comparto contigo y con todo aquel que quiera contribuir con su análisis, que siempre será valioso, más allá de la tendencia, más allá del contenido que nos dé. Es valioso porque aquí, pues nada, en esta silla franca, como lo llamo yo, en el segmento de entrevistas, todos caben, todos tienen espacio, todos tienen voz, y aunque podamos o no estar de acuerdo, hay que pelear para que esa voz sea escuchada, ¿no? César, ¿qué ha pasado con el Ejército de Liberación Nacional y Gustavo Petro? Estas declaraciones de Petro generan algo de desagrado por parte del Ejército de Liberación Nacional, pero quiero enfocarme en el acercamiento que había tenido el ELN con el gobierno colombiano, previo a Gustavo Petro, inclusive lo habían intentado, pero posterior con Gustavo Petro se hace efectivo este acercamiento, incluso en Caracas. ¿Cómo queda luego de estas declaraciones? El ELN es una organización criminal alzada en armas que busca un estatus político en este momento, que siempre ha tenido una reivindicación de una postura política para, como marco en el cual ejerce el crimen y la violencia, y que lleva negociando con el gobierno de Colombia por más de 30 años, casi que de manera ininterrumpida. Las interrupciones que se han hecho en esas negociaciones han sido definidas por el mismo ELN, a excepción del gobierno del presidente Iván Duque, cuando una bomba que asesinó con un guerrillero que se explotó en un carro dentro de la escuela de policía, asesinó más de 23 policías cadetes. El ELN, como les digo, durante 30 años ha negociado, y esa negociación permanente, con los baches en los momentos específicos que lo han planteado, pues los lleva hoy en día a considerarse una organización que ha logrado sobrevivir a la presión del Estado en los momentos en que las instituciones ejercieron mayor presión, y adicionalmente a recomponerse cuando las instituciones del Estado liberaron un poco de presión a esa organización. La ves más sólida con el presidente. ¿La ves más sólida que la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia en su momento, cuando le tocaba sentarse con el gobierno colombiano? ¿O simplemente es una cuestión circunstancial lo que está ocurriendo? No es circunstancial. Podríamos decirlo de la siguiente manera: el ELN es la última organización de ese tipo que queda en armas en Colombia, porque las FARC, que su estatus político lo consumió en los negociaciones de La Habana, y hoy en día son unas organizaciones criminales en las que una parte importante de los colombianos no consideramos que puedan tener tratamiento de ningún tipo político. El ELN conserva todavía esa posibilidad de que la ciudadanía acepte que tienen ese estatus político. Así que no es circunstancial, yo diría que es el fin de un camino, y ese fin del camino precisamente es el que determina la negociación con el presidente Petro, con el gobierno del presidente Petro. El gobierno del presidente Petro en su campaña prometió suscribir un proceso que llevaría a la construcción de una paz total, o, para ponerlo en mejores términos, la desaparición de cualquier grupo armado ilegal, bien fuera con característica política o criminal, en Colombia. Y pues el ELN es el más representativo de eso, y a partir de esa expresión del presidente Petro es que se ha configurado este proceso de paz, que, como usted lo decía muy bien en su introducción, está lleno de vaivenes. Cada semana nos trae una sorpresa, dependiendo de la postura que asuma el presidente Petro y de cómo se va construyendo el diálogo político alrededor de lo que significa esa negociación. No, y además la solicitud del Ejército de Liberación Nacional no es la misma solicitud de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Estamos ante un proceso de negociación, entre comillas negociación, porque todavía no ha sido efectiva la negociación, todavía no se ha establecido como proceso de negociación, es decir, el carácter del Ejército de Liberación Nacional todavía sigue siendo de insurgente, porque no se han sentado con el reconocimiento definitivo de una mesa de negociación. Ahora yo pregunto, si la solicitud de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia era convertirse en partido, en fuerza política, tener participación, y estaban claras las peticiones, el Ejército de Liberación Nacional pareciera tener pretensiones totalmente distintas a las que tenía en aquel momento la FARC. ¿Cuáles son las pretensiones del Ejército de Liberación Nacional? Algunas se pueden adivinar de la comunicación pública que hacen sus voceros principales.
Entre esas, una de las comunicaciones más importantes ha dicho que ellos no tienen aspiraciones de ir al Congreso, sino de participar de manera directa en la transformación de aquellos elementos que consideran que deben transformarse en el país. Y podría uno señalar con cierta tranquilidad que en el imaginario del ELN esa participación no incluye la dejación de las armas. El ELN, a lo largo de los 30 años que viene negociando con los diferentes gobiernos, ha planteado la existencia de un mecanismo que se denomina asambleas nacionales, en las cuales ellos, incluso con la permanencia de su estatus armado, conducen la participación de los ciudadanos en los territorios donde tienen presencia, con miras a verificar esas transformaciones que consideran necesarias. Y eso, pero sin embargo, eso no significa que en este momento no haya negociación. De hecho, desde que el presidente Petro abrió la mesa, las negociaciones están en camino. ¿Cuál es el asunto aquí más importante? Y yo diría que lo que determina estas vaivenes, uno que ocurrió en Caracas en unas sesiones anteriores, también que ocurrió en México, ahora en La Habana, es que este proceso carece de estructura, de estrategia, de reglas, y en últimas el ELN pareciera que está imponiéndole las condiciones al gobierno del presidente Petro, dado que el gobierno del presidente Petro se comprometió con llegar a una solución negociada en el menor tiempo posible. ¿Crees en la justicia transicional, por ejemplo, en el caso del Ejército de Liberación Nacional? No sé si el Ejército de Liberación Nacional esté en disposición de someterse a las mismas reglas de los acuerdos de La Habana. De hecho, uno pensaría también a partir de las expresiones públicas de sus voceros que el ELN apuesta por un acuerdo con unas condiciones diferentes a los que se alcanzaron en La Habana y, para decirlo con mayor claridad, con unas ganancias mayores que las que obtuvo la FARC en esa negociación. Claro, ahora en su momento, con el presidente Juan Manuel Santos sentado en La Habana, las críticas iban y venían de igual manera. En su momento, lo que estás mencionando, César, como analista de seguridad internacional, analistas como tú, hacían críticas similares y hasta peores que la que estás planteando. Y hoy en día hay un acuerdo de paz con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. ¿No puede ser distinto con el Ejército de Liberación Nacional? No, siempre los procesos de negociación están acompañados de voces críticas, de voces que están observando el desarrollo de esas negociaciones con miras a garantizar que el estado final de la negociación no determine la pérdida de libertades, la pérdida de democracia, que garanticen algún nivel de justicia y el reconocimiento de las víctimas. Y cuando esos son los objetivos al final, que son unos objetivos muy complejos, pues tiene que haber un proceso de observación y de crítica que uno podría llamar como constructiva, si entiende que al final de todo conflicto, pues la paz es una salida que es la única que permitiría dar el salto. Aquí el problema no son las críticas, el problema es que en el caso del acuerdo con el ELN en particular, la información es escasa y, como les decía, la estructura del proceso no es fácilmente identificable, por lo tanto, el país a estas alturas del partido no tiene mucha idea de hacia dónde va esa negociación y de cuáles son los factores que el gobierno no estaría dispuesto a negociar. Hoy en día, de hecho, hay mucho menos crítica que en la que hubo en el acuerdo, en las negociaciones con las FARC, porque al haber tan poca información, las posibilidades de discutir con certeza las debilidades y los riesgos que hay alrededor del proceso, pues es mucho más difícil. Claro. Y por eso, digamos, hay cierta incertidumbre y cada una de las crisis que van ocurriendo en estos acercamientos, pues abren una nueva dimensión de preguntas y de preocupaciones para los ciudadanos. Pero esa opacidad informativa también puede mermar la popularidad del proceso y todos esos procesos son sometidos al final a la aprobación del país. Ahora, vamos a dejar una pregunta en el aire, te quedas con nosotros, César, para el próximo bloque. Yo quiero preguntar, el ELN parece no considerar el tema de dejar las armas, del alto al fuego y de la desocupación o del principio de no ocupación como parte fundamental de un proceso de negociación. No hay mesa de negociación si no se detiene el fuego, se deja de portar armas de la manera como se está haciendo y se desocupan los espacios ocupados hasta que se decida qué es lo que va a ocurrir, pero parece no ser contemplado. ¿Cómo se logra esto en Colombia? Lo va a responder César Restrepo en el próximo
en la próxima parte de Francas Noches. Señores, a la pausa. Interesante análisis de César Restrepo, quien es analista de seguridad internacional, sobre el caso del Ejército de Liberación Nacional, las posibilidades de negociación y las últimas declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia, respecto a este tópico. Además, la respuesta de este grupo armado. César Restrepo sigue con nosotros en este bloque de programa. César, dejamos una pregunta en el aire, una pregunta además densa, porque cómo se sientan en una mesa de negociación sin un alto al fuego, sin un desalojo de los espacios que están siendo ocupados por el Ejército de Liberación Nacional, como medida mínima de paz y tranquilidad para los colombianos que están esperando un resultado de esta negociación que ha sufrido del mal de la opacidad informativa. César, ¿cómo se logra esto en Colombia? Pero lo primero que hay que decir es que un cese al fuego no es el punto de partida de una negociación, es imposible plantearlo de esa manera, y creo que es uno de los grandes errores que cometió el presidente Petro a finalizar del año pasado. ¿Y por qué no es posible un cese al fuego en el inicio de una negociación? Porque el cese al fuego se construye como resultado del desarrollo de una confianza entre las partes, con miras a cumplir unos primeros acuerdos que den lugar a la confianza suficiente para llegar a un acuerdo final. Claro, hay un proceso crítico. La condición de una negociación no puede ser la solución. Es decir, yo condiciono con la solución final la negociación, y definitivamente condicionar una negociación con un punto tan grande como un cese al fuego es como un resultado de la negociación. Y eso lo ha planteado Gustavo Petro desde el principio, y en principio recuerdo claramente que Juan Manuel Santos lo planteó cuando dio las primeras declaraciones, y después las declaraciones cambiaron a una desocupación de algunos espacios para poder sentarse, pero no era el alto al fuego lo que se planteaba. Hay unas etapas que uno puede observar en los procesos de negociación que tienen unas características particulares. Están las treguas que se dan en el marco de los conflictos o las guerras para resolver asuntos puntuales sin que se tenga como objetivo parar la guerra. Hay los ceses de hostilidades en los cuales se toman algunas decisiones, casi siempre de manera unilateral, para demostrar buena voluntad en la negociación. Después están los ceses al fuego, donde ya hay un mini acuerdo, es como un acuerdo de prueba, y por eso está limitado en el territorio y tiene unas responsabilidades que deben ser verificadas por un tercero imparcial. Y después están los acuerdos. Por eso estas decisiones que han tomado el gobierno de Colombia de plantear figuras como el cese al fuego, como el cese de hostilidades en épocas tan tempranas, lo que demuestra es que no hay una comprensión real de lo que significa una estructura de negociación para llegar a un resultado confiable. Y es en esa falta de estructura y en esa falta de comprensión del paso a paso de la negociación donde el ELN ha ido tomando mayor fortaleza en la imposición de condiciones y adicionalmente en el direccionamiento de esa conversación para llegar a sus objetivos. Para poner un ejemplo, en este momento en La Habana se discute el diseño y el acuerdo de un cese al fuego, pero la discusión nunca ha pasado por la definición de unas reglas en claro o de un territorio en particular. De hecho, el ELN señala que no está dispuesto a concentrarse en una zona del país para ser verificable. Por lo tanto, plantear una negociación desde estas figuras sin que se haya construido una agenda, abordado unos temas y evacuado unas preocupaciones, pero sobre todo construir confianza sobre ese lugar final al que quieren llegar las partes, pues es realmente imposible e impracticable. Bien, estamos conversando con César Restrepo, quien nos acompaña desde Colombia. Él es analista de seguridad internacional. César, un porcentaje de éxito que pudieras mencionar, aunque sabemos que no eres estadista, sino analista, nos gustaría saber, ante el escenario que estás planteando y la falta de quizás organización clara o puntos claros previos a la cita de negociación, quisiera saber cuál es el nivel de esperanza, no solamente que siente César, sino lo que se siente en la calle, porque el nivel de opacidad va a generar zozobra, y la zozobra genera rechazo, de cierto modo, porque no estamos ante una campaña publicitaria, que es una campaña de intriga, estamos ante una campaña importante que posteriormente será sometida a la aprobación popular. Entonces quisiera saber qué resultados espera y en qué porcentaje ves el éxito de este proceso de negociación.
La aprobación popular es un asunto que también es opcional. De hecho, debería estar enmarcado dentro de las posibilidades, dentro de las reglas o dentro de los elementos que el gobierno está considerando. Cuando el presidente Santos sometió al plebiscito el proceso de La Habana, fue una decisión del gobierno, no fue una obligación. Así que este gobierno podría llegar a esos acuerdos y no someterlos a voluntad popular, y existe el espacio jurídico para hacerlo. No, Aquí es muy importante señalar, frente al éxito del acuerdo, o de los acuerdos, o mejor para ponerlo en los términos que los plantea el gobierno, de la estrategia de paz total, que es altamente improbable. ¿Por qué es altamente improbable? Porque en este momento el gobierno está disperso en muchos actores de manera paralela, y al no haber metodología, las probabilidades de colisión son altísimas. Y son altísimas porque las reglas se las está imponiendo a sí mismo el gobierno, dejándole espacio a los criminales para su reordenamiento, para choques entre ellos, y adicionalmente genera incentivos para que esas organizaciones se hagan más fuertes con miras a obtener mayor ganancia en la negociación. Para ponerles un ejemplo de lo que estoy explicando, uno de los disidencias de las FARC, con las cuales ya el gobierno se ha declarado en negociación, anunció apenas hace una semana que va a reposicionarse sobre las montañas contiguas a Bogotá, con miras a extender su área de operaciones desde la frontera con Venezuela hasta las goteras de Bogotá. Si es una organización que está negociando con el gobierno, un anuncio de esos parecería ilógico, inviable, dado que no es una demostración de una voluntad de avanzar en la construcción de un acuerdo. Sin embargo, esa organización lo ha hecho, y hoy en la tarde ha incluso indicado que el gobierno le está incumpliendo en el cese al fuego, y que por tanto pone en riesgo la negociación. Es de no entender que acusa al gobierno de no respetar el cese al fuego, mientras que la semana anterior anunciaba que tomaría posiciones cerca a la ciudad capital. Esos incentivos que dan la no existencia de reglas ni de límites claros son los que para mí aumentan la probabilidad de que este experimento de la paz total salga bastante mal. Lo escucharon, César Restrepo, analista de seguridad internacional, hizo un análisis bastante profundo sobre el tema del Ejército de Liberación Nacional, las posibilidades de una negociación ante las últimas declaraciones y este quiebre interesante que está sufriendo la cercanía que se tenía entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional para alcanzar el bienestar en este tópico. César, agradecidos contigo por acompañarnos el día de hoy acá en Francas Noches. La verdad es que... Muy amables, y les deseo una feliz noche. Gracias a ti. Este espacio siempre está dispuesto para personas como tú, para que puedan hacernos llegar sus análisis profundos. En la próxima parte nos vamos con el tema nacional. El tema de la Asamblea Nacional lo mencionamos en el primer segmento, hablamos sobre la aprobación en segunda discusión de la ley. El día de hoy vamos a hablar sobre esta ley y vamos a profundizar un poquito sobre este tópico con el diputado Jesús Brito, miembro de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. Gracias a todos los que están conectados con nuestro programa Francas Noches a través de las redes sociales. Recuerden hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios a través de Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto, como estamos en vivo en las plataformas digitales, pueden también comentar y vernos por allí. Canal I está en vivo a través de todas las cableras, está en vivo además por señal abierta, y nosotros a través del streaming, las plataformas digitales. Estamos en vivo ahorita por Instagram y quiero agradecer a todos los que están conectados con nosotros. Momento de la silla franca, momento favorito de nuestra audiencia. Hoy con nosotros Jesús Brito, miembro de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, gracias. Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Estamos aquí en la silla franca. Así es, esta es la silla franca en el programa Francas Noches y yo lo voy a saludar como saludamos aquí a todo el mundo. Francas Noches para usted. Bienvenido. Sé que están haciendo trabajo de la Comisión de Política Interior. Quiero saber qué es lo que se está haciendo en las cárceles venezolanas, cuál es ese proyecto que se tiene, qué es lo que están revisando y qué viene a futuro con respecto a este tópico. Sí, hace par de años el Ejecutivo Nacional instó a la Asamblea Nacional a formar una comisión de Estado para revisar el sistema de justicia venezolano. Es allí cuando los diputados y diputadas de todas las dos bancadas, tanto de la bancada del gobierno como la bancada de la oposición,
nos desplegamos en todas las cárceles y en los centros preventivos para revisar la situación de los privados de libertad. Es cada privado de libertad, es cada causa que revisamos junto al juez, junto al fiscal de la República, junto al fiscal de la causa, claro, respetando la autonomía de cada poder, pero revisando profundamente la situación de los privados de libertad. No es secreto para nadie la situación de hacinamiento que hay en los centros preventivos, lugares donde no tienen capacidad para tener tantos privados de libertad. No es menos cierto la cantidad de personas que aguardan por alguna medida, puesto que su delito lleva consigo la posibilidad de cumplir la pena no estando privado de libertad, sino en la calle o haciendo cualquier oficio, trabajando. Y no es menos cierto tampoco la cantidad de personas que aún cumpliendo la pena permanecen privados de libertad por el retardo procesal. Todo eso se ha estado revisando. Se ha estado revisando la situación de derechos humanos de estos privados de libertad y, insisto, la situación de hacinamiento, el estado de salud, en fin, es una revisión profunda que hemos hecho a lo largo y ancho del país. Yo siempre he dicho, si durante años hemos denunciado la situación del sistema de justicia, pues hoy nos toca como parlamentarios también ponerlos en la línea del frente y actuar sin ningún costo, sin medida de costos. Ir allá como parlamentario, como nos eligió el pueblo venezolano para representar sus intereses, e ir donde está ese que está sufriendo a veces los embates de un sistema de justicia que a veces no es justo, que a veces como que está tarifado, hay muchas cosas, Bien. Ahora, en el sistema eso lo está diciendo un diputado de Acción Democrática, pero me gustaría saber, usted que ha acompañado estas visitas, esta gira, esta revisión, quiero saber dos cosas. La primera, ¿a dónde quieren llegar posterior a eso? Y la segunda, sus compañeros diputados, pero de la bancada oficialista, quienes han defendido en reiteradas oportunidades que Venezuela es un baluarte en la defensa de los derechos humanos y la protección de los derechos humanos. Cuando ven estas realidades, ¿cómo reaccionan y qué quieren hacer por esto? ¿O siguen teniendo el mismo discurso de defensa acérrima y directa al gobierno venezolano? Te respondo la primera pregunta. Nos vamos a esas jornadas de abordaje, revisamos cada situación, cada penado, cada procesado, cada expediente judicial y palpamos como legisladores la realidad jurídica a la que está expuesto o por la que se rige el sistema de justicia. Luego de hacer todo ese abordaje, de lograr, como te dije, subsanar el tema del hacinamiento, dar respuesta a la tutela judicial efectiva, el respeto a los derechos humanos, el debido proceso, la celeridad, etcétera. Después de todo eso, volvemos nosotros al Parlamento y revisamos el ordenamiento jurídico para ver cuánto hay que ajustar para que haya más justicia, para que sea justa la justicia en el país, insisto, una justicia justa. No es casualidad que después de ese primer abordaje que nosotros tuvimos, reformamos leyes como la ley del Tribunal Supremo de Justicia, la ley de la defensa pública, hemos nosotros revisado el Código Orgánico Procesal Penal y hemos reformado por lo menos parcialmente, y seguramente después de estos abordajes vendrán nuevas reformas a este ordenamiento jurídico. ¿Cuántos diputados de oposición hay en esa comisión? Bueno, estamos convocados toda la bancada, pero cada partido tiene un representante de la oposición o del partido que nosotros militamos en la comisión presidencial de la revisión del sistema de justicia. ¿Eso habla de un avance en la democracia? Bueno, habla de un avance del rol parlamentario. La Asamblea Nacional tiene una función contralora sobre los demás poderes de la nación. ¿De acuerdo? Insisto, la autonomía de poderes, pero también tiene la facultad de controlar. Y es por ello que es capaz esta Asamblea Nacional de hacer esta revisión. Por eso, si nosotros hablamos de democracia en cuanto a autonomía y en cuanto a la facultad contralora de la Asamblea Nacional, podemos decir que es una comisión que exalta más la democracia. Ahora, como diputado de la Asamblea Nacional, está hablando ciertamente de las responsabilidades, la función contralora del Poder Legislativo sobre los demás poderes. Le pregunto, con toda esta ola de corrupción que ha ocurrido y esta histórica función contralora de la Asamblea Nacional sobre los demás poderes, están hablando de poderes que tienen en su seno
espacios de vicio interesantes. Usted mismo está denunciando acá los vicios que pueden existir en el sistema de justicia, que es el Poder Judicial. ¿Por qué, si han existido desde hace tanto tiempo, por qué hoy en día todavía no se llama, por ejemplo, a comparecer ante la Asamblea Nacional a quienes tengan que hacerlo? Ya ocurrió con el tema de la Fiscalía y ocurrió con el tema del Ejecutivo, que detuvieron a personas por hechos de corrupción. Ninguno de ellos pasó por la Asamblea Nacional a dar la cara. Entonces, si tienen un rol contralor sobre los demás poderes, ¿por qué no se está ejecutando o ejerciendo, no solamente desde ahora, desde el año 2015, en la asamblea anterior, previo a la asamblea del año 2015, previo a la asamblea, a esa asamblea? Entonces, yo quisiera saber qué pasa con la Asamblea Nacional, que no está ejerciendo la función contralora en esos espacios o aspectos que tienen que ver con el tema de la corrupción. Es importante saber qué está haciendo la Asamblea Nacional hoy frente a la corrupción. Nosotros tuvimos el 27 del mes pasado la aprobación de la ley de extinción de dominio. Por ejemplo, la Asamblea Nacional por unanimidad aprobamos esta ley que da un duro golpe a la corrupción en el país. Porque nosotros teníamos en Venezuela una situación muy particular. Llamaban a Pedro Pérez, ¿de acuerdo? Comparecía ante un tribunal por corrupción, pero nadie tocaba los bienes que eran fruto de esa corrupción. Entonces a Pedro Pérez lo condenaban 5 años, 4 años por ese hecho de corrupción, y cuando salía disfrutaba de los bienes frutos de la corrupción. Un ejemplo. Otro ejemplo. Ese mismo Pedro Pérez, por actos de corrupción, se iba fuera del país y se llevaba con él el maletín. Y luego allá disfrutaba de todo esto, y aquí se descubría que todos los bienes de él eran fruto de la corrupción y nadie podía hacer nada porque el bien estaba fuera del país. Esta ley, por ejemplo, contempla que si se comprueba el origen ilícito de ese bien que tiene en el extranjero y tiene un bien acá, esta persona, lícito o no, de origen lícito o no, pues la contraprestación de ese bien se puede tomar del bien que tenga en Venezuela. Es decir, hay un avance en cuanto a la justicia en torno a las personas, no solamente en materia de corrupción, porque la ley de extinción de dominio no solamente va contra ese delito, va contra el delito del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales, entre otros delitos que contempla nuestro ordenamiento jurídico venezolano. Nos toca ir a una pausa. En la próxima parte vamos a hablar un poco sobre la Contraloría después de la aplicación de esta ley, porque cómo confiar en una asamblea que en su momento y hasta ahora dice, bueno, vamos a hacer un ente contralor, pero explota una ola de corrupción y la asamblea en ningún momento hizo o emitió algún tipo de documento o de norma respecto al tópico o llamó a alguien a dar la cara. Entonces, ¿cómo se va a hacer la Contraloría después de la aplicación de esta ley, teniendo la asamblea que tenemos con solamente 20 diputados de oposición y los demás son oficialistas? Eso me lo va a responder en la próxima parte. Él es Jesús Brito, miembro de la Comisión Permanente de Política Interior, está hoy con nosotros en la Silla Franca. Ya volvemos con más. Jesús Brito, miembro de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. Hablábamos sobre la ley de extinción de dominio en el segmento anterior, hablábamos sobre la Contraloría luego de la aplicación de esta ley. Y sobre un caso particular quiero hablarle para que me pueda responder completo. El día de la aprobación por unanimidad de la ley de extinción de dominio, el diputado Diosdado Cabello declaró ante los medios diciendo que ya habían incautado una gran cantidad de gandolas que ya estaban bajo resguardo, bajo su poder. Yo pregunto, si ese día se aprobó la ley de extinción de dominio por unanimidad, todavía no había pasado a manos del Ejecutivo ni a manos del Judicial para darle carácter de ley orgánica, que quien analiza y conoce el tema sabe que eso tiene que ocurrir. Entonces, ¿bajo qué lista el diputado Diosdado Cabello habló de estas gandolas, por ejemplo? ¿Tiene usted, diputado, o conoce usted, diputado, la lista de los bienes a ser incautados? ¿Quién determina que un bien es lícito o ilícito? ¿Está establecido dentro de la ley? ¿Usted conoce la lista, por ejemplo, donde estaban esas gandolas de las que habló el diputado Diosdado Cabello? Ve lo importante de la ley. Se incautan, ¿cuántas gandolas dijiste? No, él no dijo cifra en su momento. Una cantidad de gandolas. Sí. Se incautaron.
El proceso de extinción y dominio establece, primero, que es un proceso breve, muy breve. No es el mismo procedimiento penal que recae sobre una persona vinculada a un hecho de corrupción, por cuanto esta ley va vinculada al patrimonio, ¿de acuerdo? El patrimonio es de carácter civil y vamos a establecer en esta ley un reglamento, evidentemente, muy breve. Es sencillo, es muy sencillo. Tú tienes esas gandolas. ¿De dónde sacaste esa gandola? ¿De qué recurso tú sacaste esa gandola? Tú no lograste probarlo, tienes 2 audiencias para eso, ¿de acuerdo? Y en la segunda audiencia, tú no pruebas de dónde sacaste esa gandola, el Estado... ¿Usted es diputado? ¿Sabe de quién eran las gandolas? El Estado recibe para sí la titularidad de esa gandola y debe ponerla al servicio del pueblo venezolano. Y ahí es lo importante. Claro, ahí es donde viene el proceso de Contraloría. Nosotros, porque ahí es donde viene también nuestro rol parlamentario. Esa gandola tiene que salir a llevarle servicio al pueblo venezolano y a contrarrestar el delito por el cual esta gandola fue incautada. Te explico mejor. Pedro Pérez es un narcotraficante y Pedro Pérez tiene una finca gigantesca. Esa finca se incauta. Una vez que él no puede probar el origen lícito de esa finca, la titularidad del Estado pasa al Estado venezolano. Pero debe ser, a su vez, esa titularidad puesta al servicio de la gente. Yo siempre pongo un ejemplo. Hogares Crea de Venezuela. Es una ONG, es una institución que se encarga de las personas con problemas de droga. Hace mucho bien en el país. Bueno, esa finca debería ser puesta al servicio de la prevención y el tratamiento de consumo de droga. Esa es la finalidad última que tiene la ley de extinción de dominio. Es justicia. Es que el que fue más golpeado por ese hecho de corrupción, por ese hecho de narcotráfico, por ese hecho de legitimación de capitales fue el pueblo de Venezuela. Por tanto, ese bien debe ir al pueblo de Venezuela. Yo sueño y yo espero y yo creo que sea así, que mañana empiecen a abrirse quirófanos con los fondos venidos de los fondos de corrupción. Y decir, gracias a la lucha contra la corrupción, hoy este quirófano está en funcionamiento. ¿Usted confía en que eso va a ocurrir? Bueno, confiamos en que ocurra. Bien. Y estamos apostando a que eso ocurra y estamos desde la Asamblea Nacional apoyando todas las acciones que vayan en pro de esa realidad en Venezuela. Escucharon al diputado Jesús Brito, miembro de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional Venezolana. Agradecido con usted por acompañarnos. Muchas hoy gracias en la a ti. Silla Franca. Además, hoy se aprobó otra ley en segunda discusión para los bienes en el extranjero. Nos faltó tiempo para seguir hablando sobre estos temas. Cuando la quiera Silla me Franca para usted siempre está disponible Cuando para que quiera pueda me invita. venir a seguir hablando sobre estos tópicos tan importantes que se están discutiendo y que esperamos que lleguen a feliz término. Señores, como de costumbre, tenemos agenda franca el día de hoy. Desde este miércoles 17 de mayo, es decir, mañana, el Metro de Caracas, conjuntamente con el Ministerio de Salud, realizará una jornada de salud en el Metro Cable de San Agustín, Estación Mariche y en las distintas líneas del metro. Y a propósito de celebrarse además el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, el Consejo Municipal de Caracas realizará una actividad en reconocimiento a la comunidad LGTBQIA+, en el Palacio Municipal. Señores, son las 8 de la noche y a las 8 de la noche yo les digo, francas noches.